Familia Valora, muy buenos días. Me da muchísimo gusto tenerlos otra vez aquí en Tu Spa para el Alma. Valora Radio es una oportunidad tan grande en donde tú puedes empezar a trabajar tu día desde tempranito, teniendo programas que te van a ayudar a tu superación personal. Y Valora Radio es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y pues Spa para el Alma es una caricia de Dios para ti. Y pues soy María Mezco a tus órdenes, quien siempre trato de tener programas buenos, programas de impacto, programas que te ayuden a ser una mejor persona. Y pues el tema de hoy va a ser el autoconocimiento a través de la espiritualidad, con mi gran invitado José Antonio Fernández. Y pues bueno, no se olviden de mandarnos sus estrellitas, regálanos estrellitas en esta campaña de estrellas, donde tienes los emojis, ahí viene una estrellita y si tú la picas, tú puedes poner ahí la cantidad de dinero que quieres donar a Valora Radio para que pueda seguir dándote todo esto que tú tienes desde tempranito, todos los días, de lunes a domingo, siempre Valora va a tener para ti lo mejor, para que tú te prepares, para que tú siempre tengas esa luz en el camino, para que tú siempre tengas esa esperanza cuando te sientes triste, cuando estás en crisis. Tú nada más prendes Valora Radio y sabes que en ese momento va a haber alguna palabra que te va a ayudar a ser una mejor persona. Y bueno, pues antes de empezar ya con el tema, con mi invitado, yo quisiera hablar acerca de lo que dice el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy de San Lucas, Jesús nos dice que seremos juzgados por nuestras obras. No hay que desesperarse por lo que pasa, sino que hay que buscar lo que nos dice el Señor. Tenemos que buscar siempre, querida familia Valora, el para qué y no el por qué. Y saber que todo se va a cumplir a la voluntad de Dios y no a nuestro modo. Y a nosotros nos toca vivir con la esperanza y buscar la voluntad de Dios. Fíjense qué lindo está el Evangelio de hoy, que nos da toda esta reflexión maravillosa de siempre preguntarnos no el por qué nos pasan las crisis, no el por qué estamos tristes, no el por qué sucedió tal circunstancia, sino para qué. Y todas las circunstancias que nos pasan son para un crecimiento personal y un crecimiento espiritual. Y el día de hoy, como ustedes saben, vamos a hablar acerca de este autoconocimiento a través de la espiritualidad. Y pues la espiritualidad es una vida interior, algo que no es ni cuerpo ni es mente. Es un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos esa trascendencia en un sentido final de nuestra vida, en nuestro ser interior. Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, sí, él nos ayuda a encontrar ese sentido en nuestra vida y eso se da a través de esa vida espiritual. El sentido de nuestra vida no se va a encontrar en las cosas materiales. El sentido de nuestra vida siempre se va a encontrar en esa espiritualidad, en esa parte en donde nosotros nos podemos proteger para poder tener un verdadero sentido en nuestra vida. Y por eso el día de hoy tengo a mi gran invitado, el licenciado José Antonio Fernández. Él es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Tiene mucho currículum, no voy a decir todo porque nos quedamos aquí, José Antonio, todo el día, todo el programa diciendo toda esta maravilla que tienes de currículum, pero tiene diplomados en mercadotecnia, en filosofía, en teología y estudios bíblicos en la Universidad Pontificia de México, entre otros. Entonces, imagínense la calidad de invitado que tenemos hoy aquí en Tu Spa para el Alma. Y pues ya saben que aquí siempre vamos a tener invitados de primera, porque yo quiero que tú y todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, siempre se lleven ese regalo en estos viernes, para que ustedes digan, aquí en Spa para el Alma aprendí esto. Y no se olviden
de saber que yo soy Mari Amezcua y que en Instagram estoy como Mari Amezcua 7 para que me busquen en mis redes sociales y que si en algún momento ustedes necesitan alguna terapia, yo estoy en este teléfono celular que es el 333-96-85-631. Y no se olviden también de que cuando acabe el programa, ustedes lo estén compartiendo con todos y cada uno de sus conocidos. Yo lo subo a Facebook para que ustedes, en la página de Valora, para que ustedes también lo estén compartiendo y podamos disfrutar de la delicia de este programa. Y vemos que ya tenemos casi 40 personas al aire. Tenemos aquí a mi hermano Fernando, que siempre es mi gran seguidor desde Cuernavaca, a Luz María Fraire, nos dice buen día, Mari, qué gran invitado tenemos. Y José Antonio, pues el programa es tuyo, me da muchísima alegría tenerte aquí en Spa para el Alma. Y me encantaría antes de que empezáramos ya con todo esto de qué es el autoconocimiento a través del espiritualidad, platícanos quién es José Antonio Fernández. Muy buenos días, José Antonio. Este es tu programa. Muchas gracias, Mari, como siempre, muy amable, gentil. Pues bueno, buenos días a todas las personas que ya se han levantado temprano y nos regalan un poquito su atención. José Antonio es el hijo pródigo. José Antonio es la oveja descarriada. Yo siempre he dicho que a veces no soy bueno si no hago las cosas buenas por necesidad, porque de otra manera no podría ser. Yo tengo, digo esto porque José Antonio se dedicó algún tiempo, a partir creo de por ahí de los 17 años, tengo contacto con unos grupos que en ese entonces hacían algo que se llamaban Jornadas de Vida Cristiana para jóvenes. Era un programa que hicieron los sacerdotes maristas, muy pedagógico, de 4 días, en donde te retirabas y bueno, te daban una serie de pláticas, etcétera, y salías casi tocando el cielo con la mano. Y a partir de ahí me quedo en ese grupo de apostolado. Este centro donde yo iba había muchos grupos diferentes de apostolado. Yo elijo jornadas, por supuesto, y ahí me invita un amigo que iba a una plática allá por el Teatro de los Insurgentes en Ciudad de México, en la calle de Damas, a clases de escuela bíblica con un sacerdote que pues a mí me dio mucho porque me abrió el contexto de la historia, de la sociedad hebrea en aquel momento y poder entender un poquito más lo que leía. Sin embargo, pues bueno, duro algunos años ahí hasta que me recibo y empiezo a trabajar, me recibo en la parte académica y Dios mío, empieza el infierno, ¿no? Empieza el infierno porque pues a José Antonio le dan más de lo que puede manejar, le dan un dinero que en su vida había ganado, le dan un vehículo que nunca había tenido, le dan poder, le dan muchas cosas y entonces pues se empieza a olvidar aquello que yo quería hacer, ¿no? Y pues empiezo a salir de noche, a conocer el mundo y poco a poco no me doy cuenta cómo empiezo una caída libre que me lleva hasta abusar de sustancias como el alcohol, como otras que no voy a mencionar, ¿sí? Y a sufrir ya un vacío, una soledad y a querer intentar, ¿no? Echar mano de esos recursos, de empezar otra vez, ya cuando sentí que no podía manejar mi vida, eh, a leer otra vez la palabra, a buscar mis libros leídos, pero nada funcionaba. Nada funcionaba hasta que no tengo la fortuna, ¿no? De que
me queda muy claro, un acto providencial, es decir, Dios me agarra así y como muñequito me lleva a un grupo de autoayuda, ¿verdad? De esos que no voy a decir su nombre por respeto, porque no, en este momento no puedo hablar del tema, pero que tienen 2 letritas. Y ahí me dicen algo que me simbra y que me mueve, ¿no? Me dicen primero que si yo quiero y si yo estoy dispuesto creer, a creer en lo que ellos me estaban diciendo, ni siquiera en ese momento me estaban hablando de mi creencia en Dios, ¿no? Simple y sencillamente a creer que ellos podían ayudarme a cargar parte de mi problema, que a partir de ese momento mi problema era también su problema. Y contra todo lo que yo ya había intentado, que eran psicólogos, lecturas por ahí, la suegra de mi hermana me trajo de Chiapas hasta un amuleto para poner abajo de mi almohada, porque seguramente me habían echado algún maleficio por ahí. O sea, de todo, de todo, de todo. En ese momento que me dicen, si tú estás dispuesto a creer, tu problema es nuestro, yo digo que en ese momento tomo la primera decisión a través del espíritu y no a través de la mente, no a través de bioquímica del cuerpo, sino que sencillamente digo, sí, sí quiero eso. Y a partir de ahí empiezo a tener lo que yo llamo, o lo que también mucha gente llama, un despertar espiritual. Es decir, a tomar conciencia que en mí hay algo más, que no solamente es cuerpo, como bien decías, que no solamente es una serie de órganos y de procesos bioquímicos, que no solamente es la mente, que a nivel psicológico tengo pues el trauma el trauma del otro. Digo, sí los tengo algunos, pero la verdad es que quien decidió en ese momento darme esa oportunidad fue algo que me movió por dentro, algo que creo que también Dios hizo por mí. Yo hasta el día de hoy creo que lo que me ha regalado no ha sido mérito de José Antonio, ha sido total y absolutamente obra de Dios. Y ese creo es la punta del iceberg de ese despertar espiritual. Fíjense, familia Valora, cómo a través de las crisis, cómo a través de esas crisis en donde, como yo bien decía al inicio del programa, de por qué me suceden las cosas. Aquí José Antonio tuvo que aprender para qué me sucedían todas estas crisis. Él tenía pues esa parte que nos está platicando de poder, de beneficios económicos, y quizá eso lo hizo tener esa parte mental y emocional como por arriba de esa parte espiritual que estaba pequeñita. Pero a través de todo este aprendizaje que tuvo en este grupo, él se dio cuenta de la importancia que era esta parte espiritual. Y José Antonio, pues platícanos, ¿qué significa ser una persona espiritual? ¿Qué es un despertar espiritual? Mira, el concepto es muy sencillo, tú lo definiste maravillosamente bien al principio del programa, o sea, llevar una vida espiritual, tener un despertar espiritual es comenzar a tener una vida interior, es comenzar a entender lo que realmente soy, ¿no? Yo me remito, por ejemplo, al relato del Génesis en la creación y me maravilla la forma de vivir en ese entonces, hace tantísimo tiempo, la manera tan bella en la que Dios decide, y me doy cuenta que lo único de toda la creación en donde Dios hace y no solamente dice, es cuando crea al hombre, ¿no? O sea, el verbo del que habla el prólogo del Evangelio de San Juan,
es muy claro al hablar del verbo, ¿no? El verbo es quien cristaliza las cosas. O sea, Dios dice, hágase, y no es como nosotros, ¿no? Que decimos, pues vamos a hacer, y entonces hay que ir a comprar. Si vamos a hacer un pastel, pues hay que tener la harina, hay que tener los huevos, etcétera, y preparar el pastel, y meter las manitas, etcétera. O sea, la palabra de Dios es acción, es verbo, es una maravilla. Pero créanlo, dice, hagamos, para empezar, ¿no? O sea, está hablando consigo mismo, con esa divina Trinidad que a muchos les quiebra la cabeza, y yo no la quiero explicar, pero me queda perfectamente clara hacia adentro de mi interior. Eh, y entonces el Génesis maravillosamente dice que toma, ¿sí?, barro, lo prepara y lo moldea a su imagen y semejanza. Cuando yo leo a su imagen y semejanza, pues lo primero que me imagino es que Dios se parece a mí, ¿no? O sea, tiene 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, una nariz, etcétera. Y después, por mucho tiempo posterior, llego a entender que ahí no es donde está la semejanza, ¿no? Que la semejanza está en que lo que Dios son, pues propiamente personas, dice San Agustín, es la naturaleza de Dios, ¿no? El amor. Nosotros no somos amor, pero tenemos capacidad de amar. Nosotros no creamos como tal, como lo hace Jesús, pero tenemos capacidad, ¿sí?, de crear y de recrear. Dios es una voluntad infinita, es un movimiento infinito y al mismo tiempo es paz infinita, y nosotros tenemos la capacidad de movernos, de tener actos de voluntad, y tenemos la capacidad de estar en paz. Entonces, esas capacidades son las que me hacen participar de esa esencia divina, ¿no? Cuando empiezo a entender, perdón, cuando empiezo a entender esto, entonces sí ya viene ese despertar espiritual. En mi caso fue algo que cuando lo cuento verdaderamente se me enchina la piel, ¿no? Porque fue algo bellísimo. Yo creo que si bien el haber creído lo que me decían en aquel grupo maravilloso que aún visito y que amo muchísimo, pues cuando a mí me viene ese despertar es precisamente por una sugerencia que me hace ahí una persona que ya falleció, maravillosa, que me dice, pon tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios, entrégateme. Pero pues el ego se resiste siempre, ¿no? Y me decía, híncate hoy en la noche y pídele que te quite todos esos defectos de carácter, todas esas cosas que te hacen hacer cosas malas o pecar o tener pensamientos egoístas o envidias o pereza. Está dispuesto a que Él te las quite. Es lo único que necesitas. Tú no vas a trabajar, solamente dile. Y no es trabajo esta una persona tan egocéntrica como José Antonio, o sea, doblar las rodillas y, y pedirle a Dios que me quite los defectos de carácter, sobre todo cuando algunos todavía me gustan, ¿no? O sea, de repente, pues el comer en demasía, la gula, pues me gusta, ¿no? Si me ponen un pozolazo, pues me lo echo. Pero yo recuerdo que ese día no me hinqué para hacer eso. Me hinqué, fíjate, me hinqué para pedirle a Dios que me diera la fuerza de pedirle lo otro, ¿no? O sea, Señor, dame fuerza de poderme encomendar a ti. O sea, ni siquiera en ese momento me estaba encomendando, o sea, le estaba pidiendo poder dominar esa sensación de malestar que genera un ego enorme, ¿no? De, como te decía, haber tenido ciertas posiciones y ciertas cosas y de repente tener que doblar la rodilla y decir, yo no puedo, tú ayúdame, tú sácame de aquí, ¿no? Entonces, pues muy a regañadientes, esa noche lo hago, me hinco y
solamente pido eso, Mari, solamente le digo, Señor, dame la fuerza para poder poner mi vida y mi voluntad en tus manos, ¿no? Que tú obres en mí. Y en ese momento hay magia. En ese momento yo empiezo a sentir, con los ojos cerrados empiezo a sentir, y ahorita lo puedo rememorar muy claramente, cómo un sentido de liberación, un sentido de paz comienza a entrar en mí. Y una sensación, ahorita mira, estoy empezando a sentir así como escalofríos desde las piernas que me suben por la espalda hasta la cabeza. Una sensación que yo creo que debe haber sido lo que sintieron los apóstoles en la transfiguración, que no se querían ir, ya querían hacer su tiendita ahí, ¿no? Yo estaba igual, o sea, yo no me quería salir de ese trance, yo estaba, recuerdo que cuando empecé estaba hincado, pues como nos hincamos en el templo, y después estaba yo hincado totalmente recargado sobre mis talones, o sea, yo ya me había bajado, yo ya estaba en otra posición, con los ojos cerrados, y empecé a sentir como, no sé si te ha pasado que ves mucho tiempo una luz y cuando cierras los ojos la sigues viendo. Sí, claro. Entonces, como que algo empezó a iluminar de afuera hacia adentro mi cabeza y me recorrió una sensación, después de esa liberación que sentí, me empezó a recorrer una sensación como de alegría, como de euforia, pero de esa felicidad que no explota, que no estalla, como cuando pues andas bailoteando y haciendo, sino una felicidad muy, muy hacia adentro, ¿no? Y yo no me quería salir de ahí. Yo estaba en ese trance maravilloso, yo no me quería salir de ahí. Comenzaron a pasar por mi mente mil cosas, palabras, y en ese momento me di cuenta que era ese aliento que le dio vida a Adán, que era ese Espíritu Santo que les es regalado a los apóstoles el día de Pentecostés, y que en ese momento mi espíritu fue ya capaz de reconocerse en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo empezó a entrar en mí, que fue un acto de recuperación, o más bien no recuperación, porque Dios no da y quita, ¿no? O sea, el que se va y regresa soy yo, pero creo que es el momento en el que nuevamente entro a la vida de la gracia. Entro a pertenecer a donde debo estar, ¿no? Y de donde algún día salí, pues, no sé si porque tenía que salir, honestamente, bien dice, siempre hay que preguntar para qué, porque a veces Dios nos prepara y por ahí, pues, los caminos de Dios son inexpurgables y solo Él sabe por qué las cosas suceden o por qué permite que sucedan. A mí me queda clarísimo. No, no cuestiono, ya hoy en día siempre hago lo que tú dices, o sea, ¿para qué? O sea, estamos viviendo esto, pero seguramente es una preparación para algo, ¿no? Algo viene, algo va a pasar, no lo sé, pero pues empiezas a vivir de otra manera. A partir de ahí comencé nuevamente a retomar todo aquello que según yo sabía, pero que no sabía para qué lo sabía, y a observarlo, a leer nuevamente con otros ojos, que ya no era el entender únicamente de manera racional, sino era sentirlo, era asimilarlo, era agradecerlo. Y a partir de ahí, pues bueno, mi vida cambia totalmente, cambia radicalmente. No, no sabría explicar, pero me queda muy claro, o sea, y esto sí, pues lo recalco mucho porque eh, quisiera poderlo transmitir con esa fuerza con la que yo lo sentí y que la gente que nos escuche se dé cuenta que el que transforma
es Dios y que lo único que yo necesito es estar dispuesto, lo único que yo necesito es, bueno, más adelante quisiera hablar un poquito más de esto, pero es buena voluntad, es disposición, es buena voluntad, es doblar la rodilla y decir, sí, acepto, cámbiame. O sea, yo no puedo, yo soy muy burro, pues, Señor. Se me van las cosas y cuando quiero hacer una cosa bien, hago una cosa mal. Entonces, pues, mejor guíame tú, porque yo, la verdad, cuando me guío solo la riego, ¿no? Entonces, Sí, fíjate que pues aquí eso me es lo que yo gustaría, considero un despertar espiritual. fíjate que Sí. ahorita me gustaría tener una intervención y yo creo que tú lo que hiciste fue un acto de humildad. Y yo quisiera decirles, familia Valora, que hay una gran diferencia entre la humillación y la humildad. Porque cuando nosotros nos sentimos que tenemos que humillarnos, pues hay todavía mucha soberbia, hay mucha egoísmo de nuestra parte y pensamos que al humillarnos como que vamos a perder el giro de nuestra vida, vamos a perder como los pies y vamos a perder pues esa parte de poder que es lo que pues nos limita el poder ser humildes, pero cuando nosotros verdaderamente trabajamos esa parte de humildad, es lo que nos está platicando aquí nuestro querido José Antonio, es cuando podemos poner todo en manos de Dios nuestro Señor y decir, yo no puedo solo, yo no puedo sola, hágase tu voluntad y aquí te entrego mi paquetito, aquí te entrego mi vida para que tú me vayas dirigiendo hacia el camino correcto. Y yo creo que eso fue realmente, José Antonio, lo que tú sentiste en ese momento con esa luz, fue un acto de humildad en donde Dios te quiso pues regalar ese premio ante ese acto de humildad de conocer esa espiritualidad que te ha llevado a ser una mejor persona. Y antes de que sigamos en este programa, yo quisiera darle las gracias a toda la gente que se está conectando, a mi esposo Héctor Aguilar, a Arturo Vallejo, que te manda saludos, a Juliana Bolaños, a Gaby Batis, a Pati Lara, a Olivia Cuevas, a Armando Solís del Valle, a Susi Pérez, a Laura Córdoba, que dice, gracias José Antonio por compartir tu testimonio, por dejarnos ver que confiar y ponernos en las manos de Dios es donde realmente sentimos esa gran transformación. Entonces, fíjate, José Antonio, a los 29 minutos del programa, todo lo que estás transmitiendo al público que nos está escuchando. Y yo quisiera hacerte una pregunta, José Antonio, ¿cómo se puede seguir siendo espiritual en esta época de tanto materialismo? Pues es relativamente muy sencillo. A veces nos complicamos mucho porque los seres humanos son muy complicados y bien lo decías, entre el ego, la soberbia, el que a veces queremos que nos vean, que somos buenos, que llevamos una vida espiritual muy rica, pues no es tan rica ni tan espiritual, ¿no? Pero yo lo definiría de manera muy simple, volcándonos hacia afuera, en el prójimo, en el amor, en ese himno de la caridad de San Pablo, en primero conocernos, es decir, cuando yo ya tengo esa confianza, ahorita que decías acerca de ese acto de humildad, creo que hoy, en este momento, me acaba de caer el 20 de qué fue lo que pasó. En ese momento, todos esos sentimientos fueron como sentir el abrazo del hijo pródigo. Cuando lo recibe le dice, mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, ¿no? Entonces, ese abrazo de Dios con todo ese amor hace fácil las cosas, María, hace fácil las cosas porque yo lo primero que tengo que hacer es, tengo que conocer dos cosas. Yo ya sé a través de ese despertar espiritual que soy que soy una persona espiritual, es decir, que estoy compuesto no solo de materia, que lo que realmente me mueve o que realmente está
destinado a permanecer es ese espíritu, o sea, no la carne, no lo que toco. Esto se va a ir un día y se va a convertir, como decimos, polvo al polvo. Lo que queda es el espíritu, y eso es lo que yo soy realmente, ¿no? Evidentemente estoy en este cuerpo, y este cuerpo tiene muchísimos defectos, tiene muchísimas locuras, y esas locuras y esos defectos también los tengo que conocer. Entonces, se me sugiere, y pues yo no digo que todo el mundo lo debe de hacer, pero como un acto de autoconocimiento, me sugieren y empiezo a escribir después de algunos años lo que se denomina un inventario moral. Y entonces, como tal, un inventario pues lleva los haberes y los deberes, ¿no? O sea, lo que tengo ahora y lo que tengo en contra. Entonces, veo mis defectos, pero también veo mis virtudes, y en ese momento sé que las virtudes pueden compensar a los defectos, y tengo que aprender cómo utilizar esas virtudes para poder contrarrestar esos defectos. Entonces, ese inventario moral lo escribo, lo leo, lo medito, lo reflexiono, y empiezo a hacer un paralelismo, vamos a decir así, con textos bíblicos, y me doy cuenta que a cada una de esas circunstancias o de esos defectos y de esas virtudes hay un maravilloso consejo dentro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese empieza a ser mi guía. Mi guía empieza a ser eso, pero poco a poco voy hacia, hacia que en mi vida cotidiana lo que yo tengo que hacer es amar a Dios a través del prójimo. O sea, dice San Agustín, a Dios ni le doy ni le quito. O sea, si lo amo, pues qué bueno, y si no, pues igual. O sea, yo no hago más grande a Dios de ninguna manera. A veces somos tan soberbios que pensamos que Dios necesita eh, de nuestra sapiencia o de nuestro amor, y no nos damos. Lo que realmente está sucediendo es que Él nos da la oportunidad de trascender y de ser mejores personas, y que lo mejor pues está dicho ahí. Cuando le preguntan a Jesús, Jesús es muy, lo mantiene muy sencillo y dice, cumple la ley, sí, bueno, pues un mandamiento nuevo te doy, o sea, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, o sea, punto, ¿no? Y dice, todo aquello que queráis que los hombres los hagan, hacedlo ustedes con ellos. Entonces, ahí es donde creo que se puede vivir la espiritualidad en cualquier momento. O sea, no importa si son los tiempos modernos, no importa si hay un avasallamiento de tecnología, de información, de mala información, de desinformación. Yo tengo muy claro lo que quiero, y tengo muy claro que la mejor manera pues es esa, es vivir un poquito lo que vivieron las primeras comunidades cristianas, ¿no? Es decir, preocuparme por el que no tiene, preocuparme por el que sufre, buscar al que está sufriendo, pues porque la gente sufre por muchas cosas, ¿no? Y cuando yo veo mi vida y después veo la vida de muchas personas que no la pasan bien, no tengo más que agradecerle a Dios, pero a veces digo, ay, ¿cómo le agradezco a Dios, no? ¿Cómo le agradezco a Dios? Pues hay muchas formas. O sea, ahí está, en la esquina está el que no ha comido hoy, ¿no? Y no es para que te sientas bien, porque a veces, pues también de repente, pues si voy a misa, etcétera, y está mi vecino ahí junto, pues regularmente le pongo 20, pues ese día le echo 50, ¿no? Para que vea el vecino que yo sí le echo, pues entonces, todas esas cosas, pues no, o sea, simplemente creo que vivir en función de qué puedo hacer para hacer este mundo mejor. Y pues acostumbrar, ya eso es algo muy personal. A mí, yo soy mucho de meditación y reflexión, o sea, trato de que mi contacto con Dios sea un contacto consciente, ¿no? De mantenerlo de esa manera.
de reflexionar mucho, de ver las señales, porque soy de señales. Mi esposa me dice que todo lo quiero arreglar de esa manera, y pues sí, para ella o para su mala suerte casi siempre me sale, ¿no? Casi siempre le digo, verás que sí se va a dar, verás que las cosas van a estar bien, verás que esto, verás que el otro, tú ten fe, tú ten fe. Y Y fíjate que ahorita que estás hablando de la fe, a mí me gustaría que tú nos pudieras decir cómo se puede mantener esa fe y esa esperanza en estos tiempos tan difíciles. La fe es creer en Dios y la esperanza es confiar en Dios. Pero ¿cómo en estos tiempos tan difíciles correcto. podemos seguir teniendo esa fe y esa esperanza? Porque es mucho más fácil dejarte manipular por el consumismo y ahorita en este tiempo que el Buen Fin, que el Black Friday, que dónde vives y qué coche tienes y qué reloj tienes. O sea, todo eso y más para la gente joven, jovencitos que están adolescentes o están siendo adultos jóvenes, eso es un gran problema, un grave problema, las redes sociales. Y todo esto hace que esa parte espiritual se haga pequeñita y que toda esa parte del consumismo, del materialismo, se haga más fuerte. ¿Cómo tener fe y esperanza? ¿Y cómo les podrías transmitir a la familia de aquí de Spa para el Alma esos consejos para poder seguir trabajando esa fe y esa esperanza, querido José Antonio? Bueno, mira, primero en el caso de los jóvenes es quizás, eh, quizás a veces somos demasiado duros, demasiado estrictos o cuadrados con ellos. Tenemos que entender que los jóvenes traen un proceso bioquímico impresionante, y que ese proceso bioquímico a veces no nos deja pensar con mucha claridad, y que vivir una vida espiritual debe de ser desde muy temprana edad. Los que somos padres, eh, hacerlos conscientes, hacerlos conscientes de que no solamente existe, sino que no solamente es lo que me da un satisfactor inmediato, ¿no? Hacerlos conscientes que hay muchas personas en carencia, que hay muchas personas que no solamente no tienen bienes, sino que a veces no tienen padres, que a veces no tienen un miembro, que a veces no tienen la vista, que a veces no tienen muchas cosas, y que así viven, ¿no? Y que nosotros, al recibir tantas bendiciones, estamos obligados a compartir, estamos obligados a ser parte de la solución y no a ser parte del problema. Y creo que en la medida que lo van haciendo en su capacidad, van entrando las enseñanzas. Van a tener quizás periodos en donde, pues bueno, los jóvenes siempre quieren ser de los populares, ¿no? Y desgraciadamente casi siempre los más populares pues son los antivalores y no los es. Pero cuando hay un buen cimiento, cuando en casa se es consciente de todo esto, y cuando en casa se tiene a Dios en el centro, creo que es mucho más sencillo poder tener esa armonía y esa espiritualidad eh, en casa, ¿no? Vivir con fe es enseñarle a tus hijos que las cosas pasan porque tienen un sentido. Vivir con fe es confiar. O sea, yo no puedo eh, tener fe y al mismo tiempo querer controlar las cosas que no puedo controlar, ¿no? Yo se las tengo que soltar a Dios. Y yo tengo, eh, tengo una hija ya, que yo soy abuelo, ¿verdad? Y ella vive en Ciudad de México, y yo se le encargo a Dios, y le digo pues que me ayude con ella, pero yo confío en que así es, ¿no? Y si tiene de repente necesidades o no, a veces no me entero, pero no tiene a nadie mejor que cuidarla que Dios. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Soltar en las manos de Dios es vivir en un estado de fe. La esperanza, la confianza en que Él nunca, nunca, nunca va a querer que me suceda algo malo, ¿no?
Jesús lo dijo muy claro y vaya, sí, en aquellas palabras cuando habla de las flores que ni Salomón con toda su magnificencia se vistió como ella, ¿no? Entonces, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué no dará el Padre, verdad? Para sus hijos, que es todo amor, la naturaleza de Dios es amor, o sea, no hay nada que Dios pueda desearme de mal. Entonces, tengo que confiar, tengo que tener la esperanza en que las cosas van por buen camino y las cosas van a funcionar. Y pues vivir con esa fe, que son además pues dos de las más grandes virtudes teologales, ¿no? La fe y la esperanza. O sea, quien no tiene fe, pues, híjole, no compadezco, porque Y la fe fíjate es que, fundamental. O sea, y, sí. Ali, te me fuiste. Yo creo que es algo, ya. aquí estamos, ya estamos al aire. Aquí estamos al aire. Yo quería en este Ah, momento poder también darles como esta sugerencia de que muchas veces la fe y la espiritualidad nos van a ayudar a que en esos momentos de crisis vamos a poder también tener esa capacidad de poder salir adelante de esa crisis, porque si uno no tiene fe, que es creer en Dios, y si uno no tiene la esperanza de confiar en Dios, uno puede tener como toda esa parte en la cual uno puede pues tener esa tristeza de que las cosas me sucedieron porque soy una mala persona, porque Dios no me quiere, porque Dios no piensa en mí, pero al contrario, en el momento de la crisis es cuando más tenemos la necesidad de poder confiar en Dios, de poder darle nuestra vida a Dios. Y como bien decía al inicio del programa, las cosas se tienen que hacer al modo de Dios y no al mío. Entonces, yo creo que también es un aprendizaje muy, muy bueno el que nosotros dejemos a Dios actuar en nuestra vida, no decirle a Dios el modo, ¿no? Porque muchas veces también esa parte, José Antonio, no lo crees así, es mucho como que nosotros queremos decirle a Dios cómo queremos que se hagan las cosas. Nosotros queremos decirle que se hagan de este modo y hasta casi casi le hacemos la lista de cómo queremos que se hagan las cosas y si Dios no nos las hace al modo de nosotros, pues nosotros perdemos la fe, perdemos la espiritualidad y vemos que mucha gente pues ya deja de ser católica porque dice que Dios no le cumplió la religión católica y se tiene que ir a buscar por otros lados, ¿no? Pero yo creo que aquí me gustaría que tú nos explicaras ¿cómo se encuentra la espiritualidad en los momentos de crisis? Que tú ya los viviste, ¿no? Entonces yo creo que tú tienes esa parte que nos puedes ayudar a toda la familia a despapar el alma. ¿Cómo se le hace para poder tener esa fe en ese momento de crisis? bueno, tú dijiste la respuesta hace rato, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es reconocer. Reconocer que necesito ayuda. Humildad. Si yo estoy en un momento de crisis y le pido a Dios que haga lo que yo creo que debe hacer para sacarme de la crisis, pues ya no estoy en una posición de darle instrucciones a Dios de cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y eso pues no va a suceder. O sea, creo que lo que es hacer, que necesito es ayuda, que yo no puedo solo y que si las cosas salen de manera diferente a como yo las quiero que salgan, es porque así me conviene que salgan. O sea, regreso a lo que decía, no es, no es lo que yo quiero, porque a veces lo que yo quiero no es lo que me conviene, ¿no? Dios hace las cosas de una manera
diferente. O sea, Dios no está viendo qué va a pasar mañana. Dios es ser inmutable, es algo que excede nuestra comprensión, ¿no? Porque cuando nos ponemos a meditar en la naturaleza de Dios, pues nos podemos quedar horas y horas y horas y horas y horas y pasamos de la meditación a la contemplación, a la adoración, en tiempos que se vuelven totalmente atemporales, porque nos vamos en esas meditaciones, porque no alcanzamos a entender, o sea, no alcanzamos a entender. Yo cuando leo a Agustín y cuando leo las confesiones de San Agustín, a veces digo, uff, wow, o sea, qué capacidad de abstraerse, qué capacidad de entendimiento tenía San Agustín, y está gruesísimo para entenderlo de repente, ¿no? Pero lo que sí me queda muy claro es que en esa atemporalidad, ¿no? Porque a veces entendemos eternidad como alguien que vive eternamente, no como alguien que es, y son dos cosas diferentes, ¿no? Dios es, o sea, no ahorita, ching, ya me está que estoy haciendo esto y se está enojando y mañana me va a dar un palazo porque está enojado conmigo, ¿no? O sea, no pasado, presente y futuro al mismo tiempo, y quién sabe ya las babosadas que voy a hacer en la vida, ya no se puede enojar conmigo, ya sabe desde el principio lo que me va a pasar, lo que voy a hacer, y respeta esa libertad que me dio, ese albedrío que me dio. Entonces, yo debo confiar en que Él va a hacer las cosas como mejor me convengan a mí, y yo debo estar muy pendiente de las señales para moverme hacia donde me tengo que mover. Y todo eso lo consigo a través de ese contacto consciente, de la oración, de la meditación, ¿no? Porque la oración no es una cartita a los Reyes Magos, ¿no? La oración es un diálogo, y Dios contesta de muchas maneras. A veces contesta con una frase que uno lee, a veces en ese momento uno que parece que es idea de uno mismo, pero no lo es, ¿no? Dios nos contesta de muchas maneras y nos habla de muchas maneras. Entonces lo que tenemos que hacer primero es reconocer, o sea, yo necesito tu ayuda, y haz las como sea ahorita, sea mañana, sea pasado, ¿no? Y entonces esa confianza, por lo pronto lo que voy a tener es tranquilidad, y yo me confío, no voy angustiado. No sé si las cosas se van a arreglar como yo quiero, no sé si ese ser amado que yo no quiero que se muera, a final de cuentas sí se muere, pero ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a aceptar? Si estoy en las manos de Dios es muchísimo más fácil, es diferente, no se vive igual, no se sufre igual, hay cosas que duelen y van a doler siempre, pero es muy diferente de cómo se vive estando agarrados de la mano de Dios que estando fuera de la mano de Dios, ¿no? Hay gente que sufre enormemente por cosas tan sin sentido, ¿no? O sea, se le descompuso el carro, voy a hacer, y pues parece la tragedia que se murió la abuelita, ¿no? Cuando pues, lo único que pasó es que se descompuso el carro. O sea, ir de viaje, pues, hijo, la peor. Y a veces mi hijita pequeña le pasa algo malo y de repente me dice, es el peor día de mi vida. Ay, hija, te faltan muchos, le digo. Muchos de esos te faltan. Entonces creo que por supuesto, esto es algo de voluntad, esto es no de fuerza de voluntad, esto es algo de buena voluntad siempre. Y no puedes estar hoy sí, mañana no. Y la mejor manera de estar siempre, 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 siempre consciente y dispuesto es, como yo decía, no estés pensando tanto en lo que te pasa y no estés pensando tanto en a ti. O sea, siempre hacer algo por alguien. Piensa siempre en cómo puedes transmitir toda la riqueza que te fue regalada, porque es gratis. Por eso se llama gracia, porque te la dieron gratis, ¿no? Entonces,
no te preocupes por ti, preocúpate por los demás, preocúpate por los de al lado, incluyendo tu familia, porque por supuesto dicen por ahí, la caridad empieza por casa. Entonces, estar cerca de tu familia, apoyar a tus vecinos, si puedes hacer más, pues más. Cada uno tiene una capacidad diferente, pero todos podemos hacer algo. Y cuando en vez de estar pensando en mí, en lo que me pasa, puedo pensar en qué le pasa al de junto, creo que estoy al menos en el camino correcto. Y eso, de verdad, aquel dicho de tú haz la obra de Dios, se encargará de lo tuyo, es cierto. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, no les he hecho rollos ni mentiras. O sea, si alguien a mí me arregló la vida hasta el día de hoy, es Dios. No es que yo sea ni muy inteligente, ni muy bonito, ni muy... No. O sea, soy un ser humano lleno de defectos y de repente me enojo y de repente discuto, pero si alguien me ha arreglado a mí la vida, es Dios. O sea, y entonces, pues, si Él se encarga de mis cosas, pues yo me tengo que encargar de las de Él, ¿no? O sea, tratar de ayudarlo un poquito en difundir la fe, en vivir esas tres virtudes teologales, ¿no? La, la, la más importante para mí la dejé al final, que es la caridad, ¿no? Me encanta, me hace vibrar el himno de la caridad de San Pablo, porque pues la caridad se traduce del hebreo con la misma palabra que se utiliza para la palabra amor, ¿no? Entonces, en algunas Biblias lo vemos como caridad, en algunas otras versiones que están más apegadas a los hebraísmos lo tenemos como amor. Y a final de cuentas yo creo que es eso, o sea, la caridad hecha con ese impulso de tener con Dios, es amor, es amar al prójimo, es darlo, dar hasta más allá, ¿no? Si alguien te pide que camines con él una milla, camina dos. Y creo que eso es lo que hace que él esté siempre pendiente. O sea, de verdad yo no tengo grandes preocupaciones y mi familia tampoco. Y no porque te ayude, ¿no? La resolviendo, pero Se oye un poquito obviamente mal tu porque tengo pruebas transmisión. palpables que Dios me ha ido. José Antonio, se oye un poquito mal tu transmisión. Estoy junto a mi Y, modem, mira. ok, Ajá, bueno, tenemos un déjame, minuto me para muevo un que... No, poquito, no, no. a lo mejor ahora estoy muy cerca del modem. Oye, ya tenemos un minuto para terminar. ¿Con qué quisieras terminar, José Antonio? ¿Qué es el último mensaje que le quieres dar en un minuto a toda la gente de Spa para el Alma? El mensaje final sería tratar de vivir a través del espíritu, porque la vida espiritual es el regalo que Dios me da para al final de mi vida poderme haber convertido en lo que realmente, en lo que realmente soy. Un espíritu que es permanecer, es lo que va a ir a juicio, ¿no? Porque la carne se queda aquí. Entonces, convertirme en ese ser espiritual, actuar a través del espíritu, cultivar el espíritu y por supuesto, bueno, para eso tengo que leer, tengo que conocer, tengo que conocer religión que a veces se van por ignorancia. O sea, primero conoce tu religión, lee, estudia la palabra, haz oración, medita. O sea, antes de decir, ay, es que aquí no me lo dijeron, pues ya me voy, ¿no? No, no, nadie te va a venir a decir, investiga. O sea, investiga, haz lo que haces con otras cosas que te interesan, ¿no? Porque te interesa comprarte un carro, vas a todas las agencias, investigas y trabajas. ¿Y por qué no lo haces también para fortalecer tu fe? ¿Por qué no lo haces también para entender tu religión? ¿Por qué no lo haces también para que Dios
esté siempre cerca y junto a ti, ¿no? Yo con eso terminaría y dándote como siempre las gracias a ti, a la gente que nos ve, o sea, gracias, 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 de verdad, bendiciones para ti, bendiciones para la gente que nos regaló su tiempo. Ojalá algo de esto pueda servir, pueda tocar a alguien y de verdad confíen, Dios está siempre ahí. Así es, familia Valor. Acuérdense que tenemos 4 partes, que es la parte física, mental, emocional y espiritual. Y si alguna de estas partes falla, pues vamos a tener algún problema, pero lo más importante es la espiritualidad, que es la que va a embalsamar toda nuestra parte física, mental y emocional. Familia Valora, ha sido un placer el que hayan estado en este día, en este programa tan hermoso de conocer la espiritualidad. Tratan de compartir este programa porque yo creo que tiene una verdadera riqueza que tenemos que transmitirla a todos y cada uno de nuestros conocidos. Cuídense mucho, sigan teniendo su cubrebocas, sigan poniéndose su gelecito y disfruten este fin de semana que lo tienen para ustedes y trabajen en familia todo esto de lo que es la espiritualidad. Y acuérdense que el soltar y el darle a Dios nuestro Señor nuestra vida, Él nos va a ayudar a que tengamos una vida plena, porque eso es lo que quiere Dios, que hagamos las cosas a la voluntad de Él y no a la nuestra. José Antonio, ha sido un placer el tenerte en el programa. Esperemos toda la familia de Spa para el Alma que vuelvas a regresar, porque de verdad todo lo que tú sabes es maravilloso y a la gente de Spa para el Alma le encanta. Familia Valora, un placer haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma. Y como siempre, soy María Mezcua a tus órdenes y siempre les tendré programas de mucha calidad y de mucha integridad para que ustedes se fortalezcan cada día más. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, José Antonio.